Estamos en comunicación telefónica con el politólogo Martín D'Alessandro. Martín D'Alessandro, Miguel Risa te saluda y Sara Eggers también está acompañándonos acá en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, Sara, muchas gracias por el llamado. Buenas tardes. No, por favor, gracias a vos por estar. Bueno, estamos ya casi a poco del 22 de octubre y la de ayer fue la última elección antes de que entremos ya en la elección final, ¿no? Como quien dice. ¿Qué análisis nos podés hacer de todo lo que ha pasado desde el principio de este año con las primeras elecciones en las provincias y lo que estamos llegando a este fin, ¿no? Con ya 5 provincias al mando de radicales? Bueno, lo que yo diría en primer lugar es que lo que estamos viendo es gran parte de la crisis del peronismo. Muchas provincias que por despegarse de la mala reputación del gobierno nacional planificaron sus fechas de elecciones en no concurrentes, digamos, en fechas distintas de la elección nacional. Algunas provincias constitucionalmente tienen que poner las fechas para sus elecciones locales en fechas distintas de la nacional, pero muchos otros son potestad del gobernador, y muchos gobernadores, cuya mayoría son siempre de peronismo, decidieron no jugar el mismo partido que la revalidación del gobierno nacional. En segundo lugar, eso se ve reafirmado porque el peronismo viene perdiendo provincias, y sobre todo, y lo más notable, es lo que vos mencionaste recién, que las está perdiendo varias de ellas a manos de Juntos por el Cambio, en particular de radicales, pero no necesariamente radicales, como es el caso de Chubut o el caso muy probablemente de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto quiere decir que es un predictor, una antesala inevitable de lo que va a ocurrir en el nivel presidencial. No, las elecciones locales no son predictoras de lo nacional, pero sí pueden crear un clima, ¿no? Pueden crear un clima. Entonces, lo que estamos viendo es, por supuesto, una situación de gran incertidumbre y sorpresa, porque un outsider, un panelista de la TV, gana una elección presidencial, y la reconfiguración y cómo los partidos tradicionales están tratando de reorganizar todo su electorado, sobre todo en las provincias, para tratar de hacer confluir la voluntad de los electorados en las provincias en las candidaturas, ya sea de Massa o de Patricia Bullrich. Sí, totalmente, es muy claro lo que estabas diciendo, pero viendo lo que está pasando, tenemos nada más que 4 distritos quedan donde no se ha votado aún para jefe provincial o comunal, como Escaba, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Catamarca, ¿no? Veremos, ahí va a ser algo más que interesante, principalmente la provincia de Buenos Aires, que no tiene reelección, ¿no? Perdón, no reelección, sino que no hay balotaje, claro. Que no hay balotaje, perdón. Exacto. Por un lado, uno podría decir, el peronismo, Juntos por el Cambio, pueden, como se dice habitualmente, movilizar el aparato, pero movilizar el aparato para que la elección local arrastre a la presidencial es, como vos decís, solamente en 4 provincias. En todas las otras, ¿qué pasaría? Bueno, lo que se espera es que ese aparato se movilice a partir de un compromiso o de una luna de miel, entre comillas, de los gobernadores recién electos, que siempre un gobernante recién electo tiene muy buena imagen y predicamento, para tratar de arrastrar, aunque no sea de manera automática, pero para tratar de llevar algunos votos más a la elección presidencial. Y desde ya, por supuesto, la provincia de Buenos Aires es la gran vedette, la madre de todas las batallas, como generalmente se dice, por 2 sencillas razones. Es la provincia más grande, es la históricamente más
central en el desarrollo de la historia argentina, y es la que tiene mayor población. La provincia de Buenos Aires tiene el 35% de la población nacional, del padrón nacional, por lo tanto, por supuesto, es el escenario clave para cualquier elección presidencial y para cualquier gobierno nacional, ¿no es cierto? Lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es fundamental. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se desarrolla esa logística una vez ahora que ya están dirimidas todas las cuestiones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Juntos por el Cambio, que se desangró tanto en su interna, eso ya está resuelto. En el Frente de Todos, que se acomodaron, no tuvo una interna sangrienta, pero algunos tantos se acomodaron y ya finalmente está aparentemente todo el mundo del peronismo detrás de la candidatura de Sergio Massa. Y bueno, y habrá que esperar qué pasa con esta novedad, esta bomba atómica que cayó de Marte de un día para el otro, que es la candidatura de Milei, a ver si puede sostenerse, a ver si puede seguir cosechando esa sensación de bronca, ¿no? Hay varias hipótesis de por qué ganó Milei, pero la más fuerte es que hubo un voto bronca contra la política en general y sobre todo contra el gobierno. Bueno, a ver si puede seguir sosteniendo eso o si los partidos tradicionales pueden recuperarse. Eso es lo que tenemos ahora en esta semana frente a nuestros ojos. Sí, Martín, ya una consulta más te voy a hacer al respecto. Si esta cantidad de provincias que tiene Patricia Bullrich, ¿no?, le dan un poco de ventaja frente al resto de los candidatos en función a la gobernabilidad futura que puede tener la República Argentina. ¿Es un empujoncito fuerte para ella esto? Es un empujoncito fuerte, primero porque viene un poco alicaída, ¿cierto? Uh-huh. Patricia Bullrich venía, recordemos, claro, como una tromba, una locomotora que se comía a los chicos crudos, y resulta que ese primer lugar y esa, digamos, presidencia cantada que se suponía que iba a tener, se vio opacada por la sorpresa de Milei. Entonces, lo primero y principal, creo yo, que le sirve a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio en este momento es un empujoncito de autoconfianza. Porque además, bueno, las encuestas, o la mayoría de las encuestas, la están dando tercera. Entonces, ahí hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, las encuestas sabemos que tampoco son el monumento a la precisión y ni a la predicción, sino que hay que tomarlas con pinzas. La mejor encuesta que podemos tener, obviamente, es la elección PASO, y la elección PASO, la verdad que dio un triple empate, y la verdad que la elección PASO, y Juntos por el Cambio sacó 1 punto menos que Milei. No es que Milei sacó 10 puntos más y ahora es evidente que va a salir primero, va a ganar en primera vuelta. No. Solamente 1 punto. Pero ¿qué pasó? Fue tal la sorpresa que él haya llegado en primer lugar que convirtió a ese empate en una derrota y para Patricia Bullrich en un mazazo que la dejó groggy durante varias semanas. Bueno, entonces estos triunfos, estos apoyos que va recibiendo, la aparición de Macri haciendo declaraciones que la apoya a ella, el total apoyo manifiesto de toda la UCR encolumnada detrás de Bullrich, bueno, por lo pronto le puede cambiar un poco el humor y la autoconfianza. Y ahora paso al segundo punto de tu pregunta, que es quizás un poco el más importante. Si Patricia Bullrich llegara a ganar, por supuesto que tener un contingente legislativo importante en ambas cámaras la va a ayudar a gobernar si ganara, y tener una cantidad de gobernadores, 10 gobernadores más o menos de su propio espacio político, por supuesto que es una ayuda para la gobernabilidad. Esto es lo que tanto se habló de Milei. Si Milei gana y va a tener menos del 10% de los diputados y de los senadores
Eso es un problemón para la gobernabilidad, sobre todo porque suponemos que Milei va a querer hacer reformas, y para hacer esas reformas es necesario el apoyo parlamentario, y Milei no lo va a tener. Por lo tanto, es muy complicado un triunfo de Milei en cuanto a la gobernabilidad o al apoyo para hacer lo que él dice que va a hacer. En cambio, en el caso de Patricia Bullrich, ese apoyo institucional, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, estaría ya bastante asegurado. Sí, es como que le va a dar un poco más de fuerza. Es como decía Macri en una entrevista, a Milei se le va a hacer difícil gobernar solo, porque es como que no tiene apoyo de nadie, de ninguna fuerza. Está peleado con todos. En principio sería así. ¿Por qué subrayo en principio? Bueno, porque ahora estamos conociendo una cantidad de información que antes no teníamos, que vemos muchos vasos comunicantes entre diferentes sectores del peronismo con Milei. Entonces, vemos que hay una cantidad de candidatos a legisladores en las listas de Milei que provienen del peronismo. Vemos que está teniendo reuniones con sindicalistas de mucho peso y de mucha tradición en el peronismo, como Gerardo Martínez o Luis Barrionuevo, que le organizó una cena para recaudar fondos. Vemos que Milei y la dirigencia del partido de Milei dicen, no, estos no son casta, porque nosotros estamos contra la casta, pero si nos apoyan a nosotros, por más que haga 40 años que están al frente de su sindicato, no son castas porque ahora son rubios y de ojos celestes, como se decía en una época. Exacto, y entonces probablemente, si esto es así, quizás si gana Milei pueda tener algún apoyo proveniente del peronismo. No dejemos de ver que la gran mayoría de los votos que obtiene Milei no provienen de Juntos por el Cambio, como se dijo en un primer momento. Esos votos provienen mayormente de votos que han votado al peronismo en las últimas elecciones. Vos fijate que, por ejemplo, en los distritos en los que a Juntos por el Cambio le va bien, le siguió yendo igual de bien. En Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, Milei sacó lo mismo que en la elección de 2021, sacó 12%, 13%. En cambio sacó 40% en un montón de provincias de la Patagonia, del norte, sí, que son provincias que habitualmente votan al peronismo. Es un votante entonces de sectores bajos, medios bajos, predominantemente hombres, y predominantemente de provincias que no están en la zona núcleo, en la zona centro del país. Entonces, el apoyo de Milei es un apoyo que proviene del peronismo. Y los dirigentes peronistas, si llegara a ganar Milei, van a quedar huérfanos de un peronismo a nivel nacional que va a estar implosionado y en una crisis, será el 2001 del peronismo, y por lo tanto probablemente sientan algún atractivo en apoyar a un presidente como Milei. Entonces, por eso decía que en principio, y habrá que ver cómo se van desarrollando los tantos, ¿no? Martín, viendo este panorama, ¿vos creés que hay balotaje? Yo tiendo a creer que sí. Porque, nuevamente, la elección de hace un mes, que es la mejor encuesta, dio prácticamente un triple empate, a pesar de que Milei en las 2 primeras semanas después de la elección paso fue el boom de Milei, la gran sorpresa, ocupó todo el espacio público, se puso de novio con una famosa, en fin, hizo todo lo que tenía que hacer para que se hablara de él. Sin embargo, esa explosión de la novedad parece haberse amesetado, y en cambio tanto Massa como Patricia Bullrich parecen haber asimilado el golpe y haber arrancado
Massa con un montón de medidas y anunciando medidas todo el tiempo, y Patricia Bullrich, como decíamos antes, recuperando un poco el control de su campaña. Por lo tanto, me parece muy difícil que, primero, Milei saque 10 puntos más que en las PASO, y me parece muy difícil que saque 10, habiendo sacado un punto de diferencia al segundo en las PASO, ahora logre sacar 10 puntos de diferencia al segundo en las PASO. Por lo tanto, la política siempre es impredecible y siempre nos da sorpresas, pero si yo tuviera hoy que apostar, que creo que es tu pregunta, sí, apostaría a que sí va a haber un balotaje. Sí. Martín, siguiendo la interesante charla que estamos teniendo los tres en este tema de este análisis después de lo que pasó también ayer en Mendoza, y viendo cómo viene la semana, ¿no? Como bien dijiste, la cena que le hizo Barrio Nuevo en Parque Norte y los guiños que se están dando de distintos lugares, ¿no? Estamos viendo una puja sindical, por un lado Pablo Moyano, que está con Massa, y por otro lado a Milei, que va con Barrio Nuevo, ¿no? Un Barrio Nuevo que no hay que olvidarse que estuvo con Menem y con Macri también. Bullrich, ¿estará haciendo algún tipo de alianza con algún otro sector de algún sindicato, o va a jugar sin los sindicatos de su lado? ¿Cómo lo ves eso? Yo la única información que tengo es la información que veo en la prensa, ¿no? No tengo información de adentro de ningún espacio, y hasta ahora no me he enterado de eso. Sí creo que si Bullrich llegara a ganar la elección, aunque no veo que ahora esté trabajando o conversando con sectores sindicales, sin embargo, si llegara a ganar la elección, yo creo que podría haber un margen también de conversación. ¿Por qué? Bueno, porque el modelo, digámoslo así por ponerle un calificativo, expansivo de la economía argentina, es evidente que ha llegado a un agotamiento, y que, por decirlo así, el modelo kirchnerista no tiene mucho más por ofrecer en términos económicos, porque ya no da resultados que no sean malos. Por lo tanto, los sindicatos, sobre todo los sindicalistas con mayor experiencia, que no son ningunos tontos, también se dan cuenta de esto, y también se dan cuenta que si la cosa si no hay alguna reforma, la combinación que se genera es explosiva. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en las condiciones actuales nosotros tenemos unos grandes números, unos 6 millones de trabajadores en blanco, protegidos, ¿no es cierto?, que tienen los derechos que los sindicatos los defienden, pero hay unos 8 millones aproximadamente de trabajadores informales. Y el problema es que esos trabajadores informales, que viven de changas, ¿no es cierto?, que están desempleados o que están en piquetes o no, pero digamos viven de la economía en negro informal, no acceden a trabajos con derechos y en blanco, porque esos trabajadores derechos y en blanco son muy caros para las empresas, entonces las empresas no toman nuevos. Entonces estamos en un estado de cosas en el que, tal como están los derechos de los trabajadores, impide que entren muchos otros. Y eso es un cóctel explosivo, sobre todo para el peronismo, que tiene que representar políticamente a ambos sectores, a los que están en blanco y a los de la economía informal. Entonces, ese es un status quo que me parece no le conviene a nadie, menos a los trabajadores, menos a los sindicalistas, y por lo tanto algún tipo de reforma en esa configuración del mundo del trabajo en la Argentina tendrá que haber. Entonces, vuelvo al inicio de la respuesta. Si ganara Bullrich, por más que no sea del agrado de los sindicalistas en general y tenga esa historia de confrontación con los sindicalistas, creo que gane quien gane, habrá que ponerse los pantalones largos y pensar el mercado de trabajo en la Argentina de una manera seria de una vez por todas.
No, totalmente, como que hay que reestructurar un montón de cosas en el país porque lo que está, digamos, de común denominador es que la gente busca un cambio por las demandas que hay en materia de seguridad, salud, educación y justicia y más aún con el tema inflación y economía, ¿no? Exactamente, lo importante desde mi punto de vista es que, bueno, ese cambio sea razonable. Yo creo que tanto el peronismo, si gana Massa, como Juntos por el Cambio, si gana Bullrich, se podría generar un cambio razonable, consensuado, mientras que si gana Milei, bueno, es tan impredecible su partido y su propia personalidad que ahí no me animaría a decir que puede llegar a pasar. Totalmente. Martín, te agradecemos la charla, muy amable por estar con nosotros en el día de hoy, y no va a ser la última vez que estaremos hablando porque, bueno, para el 22 de octubre aún falta y van a pasar muchas cosas dentro de la campaña todavía. Así que un placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, mucho gusto. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.